Son las 8:53 y retomamos nuestro programa especial desde la sede del Ministerio de Cultura al lado de lo que será la sede del foro y la cumbre de APEC. Esta vez, Mavi, la vamos a conversar con el representante de ADEC, que va a participar en esa calidad en la cumbre de los ejecutivos y que, como sabemos, ha sido ministro de Comercio en el Exterior. Y a ese título tiene muchas cosas que decirnos. Estoy naturalmente hablando de Edgar Vázquez. Muy buenos días, Edgar Vázquez. Buenos días a ambos, es un gusto. En realidad estamos en medio, ¿no? Sí. Porque a la derecha va a ser las reuniones oficiales y a la izquierda vamos a reunirnos los empresarios, el sector empresarial. Así nosotros como prensa estamos en medio, estamos en el medio. Ahora, nos decía que había sido un logro importante esto de poder llevar a cabo además una reunión particular entre empresarios chinos y empresarios peruanos. ¿Puede adelantarnos algo de los beneficios o de la ventaja de sostener este tipo de reuniones? Con mucho gusto. Al igual que los gobiernos se van a reunir bilateralmente, va a haber visita de Estado de China, de Brunei ayer, varias otras. Los empresarios también aprovechamos el momento y obviamente nos juntamos entre pares. Y en particular, mañana va a haber una reunión muy importante porque en la última visita de la presidenta con varios ministros fueron empresarios peruanos y los empresarios chinos y peruanos conformamos lo que se llama el Consejo Empresarial Peruano-Chino. Por el lado chino está el Consejo de Promoción del Comercio Internacional y por el lado peruano son 5 gremios: la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industrias, Comes Perú, Capechi y la Cámara de Comercio de Lima. Entonces mañana vamos a tener una primera reunión para poder establecer una hoja de ruta de promoción del comercio, las inversiones desde el lado empresarial completamente. Aquí, digamos, hemos invitado igual al gobierno, a los representantes de la Embajada China, por supuesto van a estar presentes, pero esta es una iniciativa privado-privado. Entonces, claro, APEC no solamente sirve para los gobiernos, APEC básicamente en realidad sirve para los negocios. Claro, es básicamente un foro de cooperación económica y la fuerza económica normalmente está en manos de los privados, de los emprendedores, en el caso del Perú, por ejemplo. Ahora, alguna pregunta que se hacía a partir de un comentario de Valeria Fuertes que dice, en la idea del ciudadano de a pie promedio está que la empresa es algo grande, ¿no? Que el exportador es, wow, tiene que ser una empresa con muchos trabajadores, uno imagina una cosa monumental. Sin embargo, el tejido empresarial, decía ella, nos lleva también a mirar a las medianas y pequeñas empresas. ¿De qué manera o cómo entender que este tipo de conversaciones, acuerdos de mesas de trabajo pueden beneficiar también a pequeños y medianos y al ciudadano de a pie finalmente? ¿Cómo se produce ese efecto multiplicador? Completamente de acuerdo. El 94% de las empresas exportadoras peruanas son MIPYMES. Eso es impresionante. O sea, en realidad la mayor cantidad de unidades empresariales que exportan son de ese tamaño y generan importante mano de obra y gran parte de los productos con valor agregado, porque las MIPYMES no exportan minerales, exportan prendas de vestir, exportan joyería, exportan metalmecánica, exportan agroindustria. Entonces, estas unidades empresariales, que además están bastante descentralizadas en el país, son parte medular de lo que el Perú viene alcanzando en el comercio internacional. Y un foro como este sirve para potenciar el aprovechamiento de estas unidades empresariales del comercio internacional, porque Mavi, si bien el 94% de las empresas son MIPYMES, solo concentran el 6% del valor exportado por el lado del Perú. Y eso es algo bastante similar en el mundo. Entonces, claro, son la mayor cantidad, pero exportan poquito. Claro. Entonces tenemos que, como países, trabajar conjuntamente para incluirlas más eficientemente, para que ganen escala y para que crezcan. Una micro se convierta en pequeña, la pequeña en mediana y pero la no tenemos los incentivos precisamente para que las empresas Perú definitivamente crezcan. No hay. Ese es un punto que hay que discutir. Pero este espacio es para cooperar, es para ver buenas prácticas de otros países, cómo lo están haciendo y precisamente tratar de copiarlos lo mejor y adaptarlo a nuestra realidad y precisamente hacer que estas unidades empresariales puedan ir escalando en el tiempo, no se queden siempre en lo micro. Claro, ahora lo otro interesante es que de pronto una pequeña empresa puede ser socia o proveedora de una mediana y esta a su vez de una grande, es decir, hay un encadenamiento que finalmente va a beneficiar a todos los sectores involucrados. Una pequeña empresa de pronto puede, o la mano de obra, digamos, puede trabajar empaque, no sé, me imagino yo, en orfebrería, por ejemplo, pero todo eso se va incorporando a un grupo más grande, a otro grupo más grande, y de esa manera finalmente todos estamos envueltos en una misma cadena exportadora. Lo has dicho muy bien,
en la etapa de internacionalización hay varias fases. La primera es que tú puedes exportar de manera indirecta proveyendo a un exportador, ¿no? Gran parte de los exportadores peruanos en realidad lo que hacen es indirectamente su producto, algunos ni siquiera saben que están en las mesas del mundo y ellos lo han producido aquí en el Perú porque se lo han dado a un exportador, se lo han vendido y él ha llevado toda digamos, la mecánica de la logística. La siguiente es cuando tú exportas el bien directamente. La siguiente etapa es cuando ya tú pones una cadena comercial afuera, con varias de nuestras empresas ya están llegando. Y la etapa más ambiciosa es cuando ya tú te transnacionalizas, es decir, ya te vuelves global, ¿no? Entonces hay varias etapas para poder aprovechar el comercio internacional. Incorporar a nuestra mesa al señor Fernando Carmel del Solar, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú. Señor Carmel del Solar, buenos días, bienvenido a RPP. ¿Cómo están? Muy buenos días, Fernando, Maila. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Sí, señor Carmel, usted ha escrito un artículo respecto de APEC con un título un poquito sugestivo, si no crítico. ¿APEC para qué? Y ha establecido ahí bajo qué condiciones este foro puede ser útil para los emprendedores peruanos. ¿Cuál es la respuesta que da a esa pregunta provocadora? ¿APEC para qué? Mira, Fernando, directamente, primero hay que decir que en el Perú no deben haber ciudadanos de a pie, todos somos ciudadanos de a pie, no haber ciudadanos de primera y segunda categoría. Eso hay que dejarlo claro y todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Y en el contexto en el que estamos, la coyuntura en la que estamos, el impacto hacia los emprendedores peruanos, la APEC es nulo. Y esto pasa porque no tenemos un Estado que nos persigue, que nos extorsiona, que no nos deja crecer, que no nos deja utilizar las herramientas que foros como este, que son muy positivos y deberían serlo más todavía, nos traen a todos los peruanos. Entonces estamos hablando de mercados internacionales, claro, efectivamente, pero hay muchas provincias que ni siquiera pueden sacar su mercadería a Lima y les cuesta mucho más caro que mandarlas a la China, traerlas de Huancavelica a Lima o al nuevo puerto de Chancay o al puerto que quieran. Entonces tenemos que hacer una reestructura y tenemos que hacer un cambio radical en el Perú. Tenemos que pasar a tener un Estado que apoye y desarrolle el emprendimiento para que lo que efectivamente dice el exministro se cumpla, se pueda crecer en el Perú. El emprendedor pueda llevar a cabo ese sueño de sacar adelante a su familia haciendo empresa. Entonces necesitamos un cambio drástico y radical, porque si no estos foros van a quedar efectivamente en la anécdota, en qué bien se vio, en los acuerdos que hacen las grandes empresas, que está muy bien, por supuesto, que se generan en los países, pero para el resto, todos los peruanos, para los emprendedores que hoy nos vemos perjudicados por los feriados, que nos vemos perjudicados porque nuestros hijos están en su casa, al final es un golpe, no es una ayuda, ¿no? Entonces tenemos que verlo y sí, efectivamente a largo plazo puede ser muy bueno, pero si no lo sabemos aprovechar no va a servir de nada. Ha mencionado algunos detalles que tienen que ver o algunas circunstancias que tienen que ver con decisiones que se toman a nivel político, pero nos gustaría continuar conversando con usted. Debemos ir al gran resumen de la hora, sin embargo, unos instantes nada más nos separamos. Son las 9:01 y regresamos. 38 y retomamos nuestro programa especial desde el Centro de Prensa organizado en el local del Ministerio de Cultura con motivo del foro y la cumbre de APEC. Y estamos en diálogo con el señor Edgar Vázquez, representante de ADEX, y en la cabina de la sede central de RPP con el señor Carmel del Solar. Señor Vázquez, usted de los participantes en este foro es una de las personas que más experiencia tiene, puesto que ha participado en los dos foros precedentes, tanto el del año 8 como el año 16, usted era viceministro de Comercio Exterior en esa época. Pero este foro se lleva a cabo en una circunstancia política internacional particular. Hay un artículo del expresidente Pedro Pablo Kuczynski el día de ayer que subraya eso, porque los vientos no son favorables al comercio internacional abierto ni a la liberalización de las economías. Al contrario, soplan vientos proteccionistas y populistas. ¿Qué riesgo puede implicar eso para los resultados de este foro APEC? Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que ha mencionado el expresidente Kuczynski. Son tiempos diferentes. En las dos ocasiones anteriores había un ímpetu integracionista y había un momentum de negociaciones de acuerdos de libre comercio globales muy importante que ha llevado que en la actualidad existan en el mundo vigentes más de 500 tratados de libre comercio vigentes entre distintos países del mundo. Ese ímpetu ya no existe más. Hay algunos países que están insistiendo en esa agenda. Perú es uno de ellos. Perú, recordemos,
sabemos es la 8ª economía más integrada del mundo en cuanto al número de tratados de libre comercio. Y lo que se nos viene, y en realidad lo que ya está ocurriendo desde hace algunos años atrás, paradójicamente iniciando también desde el primer gobierno del presidente Trump en Estados Unidos y hacia adelante, son gobiernos que tienden a imponer medidas de protección de distinta índole, tanto por el lado arancelario, pero las que están más siendo utilizadas son las no arancelarias, las que son más complejas de sobrellevar. Medidas sanitarias, requisitos técnicos, salvaguardas, medidas antidumping que están proliferando en el mundo y que están haciendo cada vez más complejo el comercio global y el aprovechamiento por unidades empresariales que tienen menos capacidades. Las MIPYMES, por ejemplo, tienen un reto mayor para poder afrontar este tipo de escenario. En esa circunstancia que el Perú insiste en seguir integrándose, que abra negociaciones, que continúe con Indonesia, que continúe con India, que continúe con otras economías, es muy importante porque finalmente el Perú con esto reduce las barreras y en cierto sentido esconde la falencia de competitividad que tenemos, porque el Perú también ha venido perdiendo mucho en el ranking de competitividad. Es más difícil comerciar, es más difícil trasladarse, los costos de transporte y logísticos en el Perú son altos, ahora se nos suma la seguridad. Entonces, creo que el Perú tiene que mantener todavía ese ímpetu, a pesar de que el escenario es más complejo. A pesar de ese escenario que además destaca, justamente como había señalado Fernando, el señor Fernando Calmel del Solar, que está en nuestros estudios en la sede de RPP, el presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú. A propósito de lo que se acaba de decir, ¿cuál es su mirada? Su mirada había sido o había empezado siendo muy pesimista a propósito de una cumbre de esta naturaleza, pero ¿cómo enfrentar, digamos, ese nuevo escenario global? ¿Cómo empezar a tomar decisiones? Porque por lo que usted decía, yo también le mencionaba que aquí mucho va a depender de los vientos que sople o de las decisiones políticas finalmente que asuman los gobiernos, ¿no? Efectivamente. Visión pesimista sobre lo que conlleva los tratados internacionales. Eso yo estoy de acuerdo y desde la asociación estamos de acuerdo. La visión es directamente lo que sucede en la realidad real del país. Si no desarrollamos nuestra industria, si no desarrollamos nuestra manufactura, nuestros comercios, nuestros servicios, si no logramos tener un flujo de trabajo constante de los emprendedores, ¿de qué nos sirve aspirar o ver lo que sucede en otros mercados si no podemos llegar? Entonces, la decisión política, más allá de que el presidente Trump o quien quiera tome decisiones a nivel global, en el Perú necesitamos una decisión urgente, que es cambiar el Estado por completo y mirar hacia adentro, a trabajar con el emprendedor peruano de todos los sectores y de todas las regiones, que sea igual de fácil de sacar algo de Iquitos, que Dios, por favor, no tiene carretera todavía, y miren el año que estamos, a cualquier otra región como lo puede sacar de Lima. Si no nos metemos, si no empezamos a trabajar en el país, en los peruanos, solucionando los problemas que los emprendedores peruanos tienen y no los que las autoridades crean, para aprovechar ningún acuerdo internacional y podamos pasar del 8º al primer país con más acuerdos internacionales, pero no van a ser aprovechados por el peruano, por el emprendedor que quiere sacar adelante a su familia. Entonces, la decisión más importante que hay que tomar en el Perú en estos momentos es, ¿qué hacemos con el Perú? ¿Hacia dónde gira el rumbo del Perú? ¿Vamos a seguir poniendo parchecitos para tratar de suplir y bueno, abastecernos de lo internacional, o vamos a empezar a desarrollar el capital inmenso que tenemos en los peruanos, las posibilidades en minería, en agro, en turismo y en muchísimas cosas más? Ahí es la pieza clave. ¿Qué hacemos hacia adentro? Y después, hacia afuera, todo es muy bienvenido, pero si no lo podemos aprovechar, al final terminan siendo solamente fotos y anécdotas, ¿no? Correcto. Hay un trabajo entonces que hacer básicamente hacia adentro que tiene que ver, por ejemplo, en la infraestructura, caminos, carreteras. Eso está clarísimo, señor Vázquez. En esa línea, por ejemplo, estamos a punto de inaugurar o de que entre en operaciones el puerto de Chancay. Y quienes no se muestran tan entusiasmados dicen, bueno, esto va a servir y es estratégico básicamente para China, que necesita la materia prima, ¿no?, que tiene el Perú y que ahora se la va a llevar con mayor facilidad o a menor costo. Pero ¿dónde está realmente la ventaja para el Perú? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que primero yo sé que la gente se ha emocionado mucho con el puerto de Chancay, es muy importante, sí, pero hay que ponerlo en la real dimensión del tema, ¿no? Va a ser muy relevante para el Perú y puede ser un antes y después si es que hacemos algo más que el puerto de Chancay. Es decir, si realmente conectamos el puerto de Chancay de manera eficiente con otros nodos productivos, el famoso eje Ancón-Callao, por supuesto con la sierra, la Amazonía y con el espacio sudamericano.
porque el puerto, para que llegue a sus reales dimensiones, no va a ser suficiente la carga de compra y de venta del Perú, va a ser muy poco. Necesitamos la carga de Sudamérica, y en ese sentido, con las fronteras que tenemos, imagínate el paso fronterizo en Iñapari entre Perú y Brasil. El lado brasileño tiene una infraestructura espectacular y el lado peruano, SUNAT, SENASA, está en contenedores. Entonces, tenemos que mejorar muchas cosas en la infraestructura, en la conectividad, en las capacidades, por supuesto, de las empresas para aprovechar estas oportunidades, para hacer que realmente el puerto de Chancay sea un antes y después y nos coloque con el potencial que tenemos de ser el hub del Pacífico sudamericano. Señor Calmel, usted nos ha dicho que hay que ir a una reforma total del Estado y a mirar hacia adentro, puesto que si no hay una mejora de las condiciones de productividad de los emprendedores en el Perú, de nada nos servirá, ha dicho usted, tener más tratados de libre comercio. Quizás se pueda decir, sin embargo, que las dos cosas pueden hacerse simultáneamente. Pero yo quisiera preguntarle a usted si esta preconización de una reforma general del Estado debiera concretarse en 3 medidas urgentes. ¿Cuáles son las que propondría usted? Antes de cualquier medida, entender que el ciudadano y el empresario peruano, el Estado tiene que ayudarlo, no tiene que entorpecerle la vida. Entonces se necesita una reforma, primero en cómo vemos la formalidad tributaria, administrativa y laboral. ¿Cuál es la percepción? Si solamente el 20% llega a ese nivel, significa que no está funcionando. Eso es lo primero. Lo otro es que el Estado también empiece y procure el desarrollo no solamente de infraestructura vial, sino que los peruanos podamos estar seguros de que tenemos hospitales, educación. Tenemos que trabajar en la calidad de lo más importante que es el peruano. El recurso más importante del Perú somos los peruanos y hay que trabajar en eso. Eso es importantísimo. Y por supuesto, la tercera es la seguridad. Es la seguridad, no podemos seguir siendo extorsionados, asaltados, no puede pasar lo que está sucediendo ahorita que vimos hace un rato, 5 personas bloquean una carretera en Puno y tienen secuestrada una ciudad. ¿Dónde están los derechos humanos de todos esos pobladores que hoy no pueden trabajar? Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que velar por los derechos humanos de los peruanos, por el desarrollo de cada uno de los peruanos. El Estado tiene que darnos esas herramientas y no entorpecernos. Si no logramos ese cambio como país, no vamos a lograr aprovechar ningún tratado internacional a la real magnitud que podríamos. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Y para eso necesita decisión. Necesita una decisión de los políticos, de las autoridades que quieran solucionar el tema, que solucionen también, por supuesto, el tema del Poder Judicial, que es el gran culpable de que tengamos la delincuencia como la tenemos, porque la policía y las Fuerzas Armadas hacen su trabajo y terminan liberando a los delincuentes que nos siguen extorsionando, inclusive desde las mismas cárceles. Entonces, es un cambio general, es un cambio de ciclo lo que necesita el Perú, es una manera distinta de ver las cosas y es una manera justa para todos los peruanos. Las autoridades tienen que acordarse que trabajan para los peruanos, el sueldo se paga con nuestros impuestos y ellos son los que tienen que deberse a nuestros problemas, no nosotros tratar de solucionar los suyos. De acuerdo. De acuerdo. Caballeros, los invitamos a que nos acompañen todavía, tenemos que cumplir con una pausa, pero hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de producción, de mejorar la industrialización, pero quizá nos toque ahora hablar de capital humano. ¿Cómo interviene? ¿Qué importancia tiene cuando se dice, por ejemplo, que estamos exportando talento, demasiado quizá, para lo que necesitamos mantener aquí? Sobre eso nos gustaría conocer también la opinión de ambos, pero al volver de la siguiente pausa. Regresamos. Nosotros continuamos aquí, avanza la hora 9:56 y con nuestros invitados. Está con nosotros aquí en este estudio especial que hemos habilitado en APEC, Edgar Vázquez Vela, exministro de Comercio Exterior y además representante de ADEX, pero también está allá en nuestra cabina Fernando Calmel del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, y a ambos les habíamos propuesto el reto del análisis del recurso humano. Hemos hablado de carreteras, hemos hablado de diversificar la producción, de pronto de añadir valor agregado, de transferencia tecnológica, pero ¿qué pasa con el capital humano que vamos a necesitar si seguimos en esta senda, digamos, de globalización y de una economía de puertas abiertas? Señor Vázquez. Sí, Mávila, lo has dicho muy bien. A veces se dice que el Perú exporta solo minerales. Eso primero no es cierto. Exportamos más de 2.500 distintos tipos de productos al mundo. El asunto es que la mayoría de los productos tiene poca escala.
Entonces, para que ganemos escala necesitamos investigación, desarrollo, y eso tiene que ver con capacidades humanas, con recursos humanos capacitados. Y además, si es que tomamos en cuenta el gran potencial que tiene el Perú de convertirse en el hub del Pacífico Sudamericano con Chancay, y esta ley de zonas económicas especiales de manejo privado que se está discutiendo, que podría generar el arribo de inversiones en las manufacturas peruanas, vamos a necesitar profesionales de las ciencias, ingenierías de todo tipo, investigadores. En mi experiencia previa, yo recuerdo cuando era viceministro, en algún momento una empresa china importante quiso venir a invertir en la zona franca de Tacna y nos dijo, necesito esta lista de profesionales. Era un número muy impresionante de títulos que uno leía ahí y que uno verificaba en la zona, en las universidades, si había gente que se formaba en esas especialidades y no las teníamos. Y a veces ocurre así. Muchos creen que, digamos, solamente es que el capital venga. El capital va a venir por condiciones del país, pero también, por supuesto, por los recursos humanos que necesita para poder desarrollarse. Y en ese sentido creo que es un gran reto, sobre todo también para el sector privado, las universidades privadas. Hay que adaptar nuestras currículas, nuestra capacitación en nuestras carreras a lo que el mundo moderno y el futuro va a necesitar para el Perú y para el mundo, por supuesto. Y eso es un reto que no hay que tirárselo solamente al Estado. Por supuesto que es muy importante que las autoridades, digamos, lleven adelante, recuperen la calidad, recuperen, digamos, todo lo que se ha venido perdiendo en los últimos tiempos con las modificaciones legislativas, pero también es una tarea del propio sector privado desde la educación, adaptando su currícula con una mirada más ambiciosa y con lo que se nos puede venir en un Perú que va a recibir inversiones y que va a necesitar perfiles, que si no van a tener que venir del extranjero. Claro, vamos a preguntarle también para conocer cuál es la opinión del señor Calmel del Solar, quien está ahí en nuestra sede central. Adelante, señor Calmel, lo escuchamos. Sí, Mayla, mira, el capital humano empieza desde la niñez. No podemos procurarte que alguien estudie una carrera si es que tiene anemia. Estamos en 46% de anemia infantil. No solamente eso, tenemos desnutrición, tenemos hospitales y colegios que no sirven para absolutamente nada y se sigue tirando la plata a la basura en empresas estatales como Petroperú que lo único que nos generan es pérdida. Tenemos una burocracia en exceso que se paga millones de sueldos a autoridades y a personas que no hacen absolutamente nada por los peruanos y además lo que sí hacen es generar corrupción, coimas y hacer que los peruanos y los privados también se pierdan más plata. Entonces la decisión primero, antes de pensar en que necesitamos científicos y técnicos, que lo necesitamos y urgente, tenemos que pensar qué va a pasar con nuestra niñez, qué va a pasar con el futuro del Perú, con nuestros hijos. Y la gran exportación de personas capacitadas que se está yendo a otros países a trabajar no es exportación de talento, es fuga de talento de peruanos profesionales que están hartos de un país que no avanza. Y yo desde acá, desde la Asociación de Emprendedores del Perú, y estoy seguro que todos los empresarios del Perú de todos los tamaños, lo que queremos es que este país cambie y cambie ya. Para eso tenemos que erradicar la corrupción, tenemos que erradicar a los emprendejos, que son los que se alían con la corrupción, y tenemos que empezar a preocuparnos en nuestra niñez, sobre todo, porque ellos son el presente y van a ser el futuro de nuestro país. Sin eso no va a haber inversión, ni tratado de libre comercio, ni foro que haya valido la pena si es que no nos empezamos a ocupar de los peruanos. Muy bien, hemos tomado nota de lo que nos ha dicho el señor Fernando Calmel del Solar en su calidad de presidente de la Asociación Peruana de Emprendedores. Mávila, tenemos que establecer un contacto. Gracias a ambos. Gracias, naturalmente, a usted también. Gracias. Pensaba hacerlo después de nuestra conversación con Andrea correcto, Mezquita, vamos entonces primero con Andrea. Sí.